Hola alumnos del 8º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. Hoy estudiaremos los parónimos y homónimos. Sabremos su definición y tipos, además de la definición de homónimos. Como propósito, tenemos contrastar significados de palabras parónimas y homónimas referidas al entorno natural. Vayamos a la definición de parónimos. ¿Qué son los parónimos? ¿Qué les parece que son los parónimos? ¿Alguna vez escucharon esta palabra? Tenemos que parónimos son palabras semejantes en su escritura o su pronunciación. Tenemos como ejemplo Juan casa cerca de casa. Recordemos que la caza indiscriminada está prohibida y penada por las leyes, pero nos sirve para nuestro ejemplo. Tenemos Juan casa cerca de casa, en donde tenemos la palabra casa y casa, que son parónimas. ¿Por qué son parónimas? Porque suenan igual. Y habíamos dicho que las palabras parónimas suenan o se escriben de manera muy parecida. En este ejemplo tenemos que Juan salió a cazar y su señora le está esperando desde la casa. Tenemos las dos palabras parónimas, casa y casa. No es lo mismo de golpe ganarse 100 que llevarse un golpe en la 100. Tenemos que no es lo mismo ganarse 100 pesos, 100 dólares, 100.000 guaraníes, que darnos un golpe en la 100, que es sinónimo de cabeza. Entonces, tenemos dos palabras muy parecidas, pero de significado diferente, por eso las llamamos parónimas. ¿Cuáles son esas palabras? Muy bien, 100 y 100. Veamos los tipos. Tenemos parónimos de origen, que son palabras que derivan de una misma raíz, pero que poseen distintos significados. Vemos que padre y patrón tienen la misma raíz, pero significan diferentes cosas. Luego tenemos parónimos de forma, en donde las palabras muy parecidas en su morfología, pero difieren en su pronunciación. Esos son los parónimos de forma, en donde una sola letra hace la diferencia de significado y de sentido. Tenemos adoptar y adaptar. Una vocal cambia y ya cambia la palabra. Son parónimas porque son muy parecidas. Y tenemos los parónimos por pronunciación, que se refiere a palabras cuya pronunciación es casi igual, que pueden confundirse fácilmente, como nuestro ejemplo de 100 y 100. A esto llamamos parónimos por pronunciación. Ahora vamos a ver qué son los homónimos. Los homónimos son palabras que se pronuncian de igual forma, pero tienen significados distintos. Tenemos las palabras homógrafas. Vamos a ver qué significa homógrafas. Homo significa uno y grafas viene de grafía. Una sola grafía. Tienen una grafía igual, pero distinto significado. Nuestro ejemplo, banco, donde se guardan caudales, dinero, y banco para sentarnos. Entonces, se escriben absolutamente igual, pero significan cosas totalmente distintas. Eso es palabras homógrafas. Luego tenemos las homófonas. Homo, que viene de uno, y fonas, que viene de fono, de sonido. Entonces se pronuncian igual, pero el significado y la escritura son distintos. Tenemos que esta mujer está diciendo basta. Y acá tenemos una vasta llanura. Entonces, se pronuncian igual y significan cosas distintas.
Vayamos a la evaluación. Analiza las palabras de las siguientes oraciones y clasifícalas en el cuadro de abajo. Tenemos estas oraciones. No traje el traje adecuado para la fiesta. Eres un as de la bicicleta y has ganado un premio. El toro le clavó la asta hasta el fondo. Nada en el lago y no le importa nada ahogarse. Entonces tenemos palabras resaltadas en negrita y vamos a ver el ejercicio que se nos propone. Bueno, vayamos al primer grupo de palabras. Traje y traje. La escritura es igual. ¡Excelente! Luego vemos la pronunciación. ¿Se pronuncia igual? Claro que sí. Entonces la pronunciación es igual. En el significado de traje veíamos que en un caso es una prenda de vestir y en el otro caso un verbo. Vemos que tienen significados diferentes. Y con respecto a la clase de homónimos, son palabras homógrafas. Excelente. Luego tenemos la palabra as y as. Veamos, ¿cómo es la escritura? ¿Igual o diferente? La escritura es diferente. Luego, la pronunciación es igual. Y el significado, diferente. Y vemos que son palabras homófonas. El tercer grupo de palabras dice hasta y hasta. ¿Se escriben igual o diferente? Diferente, excelente. ¿La pronunciación es igual o diferente? Es igual, excelente. Y el significado es diferente. Muy bien. Y son homófonas. Y esta palabra nada de nadar y nada de nada queda a cargo de ustedes. Ver la escritura, pronunciación, significado y la clase. Aquí tenemos todas nuestras oraciones. Ahora vamos a verificar las palabras parecidas, las homófonas. Miguel debe pagar una alta tasa de interés. Male desayuna en una taza. Son palabras muy parecidas, suenan igual, son homófonas porque tienen mismo sonido. Luego tenemos actitudes. Los niños tienen buenas actitudes y aptitudes con P, donde dice José tiene aptitudes para los negocios. Vemos también que son homófonas porque suenan casi igual. Y el último grupo tenemos a los habitantes de Suecia, se les llama suecos. Y María se compró unos suecos con Z. También sonidos muy parecidos, son palabras homófonas. En resumen, ¿por qué es importante conocer las palabras parónimas y homónimas? Porque nos ayuda a conocer el significado preciso y el uso de las palabras. Esto aporta riqueza de vocabulario y demuestra nuestro nivel de dominio de la lengua. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.